Lavisionradio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisionradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisionradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de lavisionradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Les deseo que este año 2023 tengan o cumplan sus mayores deseos, que la vida les dé lo que ustedes se merecen. En los controles de audio, Mayerlin. ¿Cómo has estado, Mayerlin? ¡Feliz año! Muy buenos días, mi estimado Luis. Feliz años para ti, por supuesto para el doctor Tiago Rodríguez, que se encuentra en España. Confírmame. No, en Brasil. En Brasilia. En Brasil. Sí. En Brasilia. Un abrazo para él y bueno, un feliz año 2023. Bueno, con muchas expectativas, ¿no? Que sí, te digo, es como decimos en Venezuela, es una lista de mercado. Ay, caramba. Bueno, aquí vamos en este primer programa de Diálogo Internacional. Bienvenido, doctor Tiago Rodríguez. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy agradado de tenerte una vez más en este programa. Realmente eres una persona que yo creo que es obligado tenerte en un programa. Tu concepto y tus El gusto es todo apreciaciones. mío, Luis. Muchas gracias y feliz año. Feliz A todos año. ahí. Sí, feliz año. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube, por donde estamos transmitiendo en vivo y en TikTok. Como ya les he dicho, tenemos como invitado al doctor Tiago Rodríguez y vamos a conversar acerca de la tercera presidencia del señor Luis Ignacio Lula da Silva en la República Federativa de Brasil. ¿Cuáles son las expectativas, las perspectivas y las aspiraciones de la sociedad? Para ubicarnos, el profesor Tiago es profesor asociado del Instituto de Estudios Estratégicos, INES, de la Universidad Federal Fluminense, doctor en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia Católica de San Paulo, Brasil, de la Sorbona, París 3. Es miembro de la Junta Directiva de CRIES Argentina, coordinador del Grupo de Investigación de Seguridad y Defensa. Es una trayectoria realmente envidiable, realmente una formación increíble. Pero bueno, Tiago, es como te repito, eres y serás siempre bienvenido a este programa de Diálogo Internacional. Realmente el presidente Lula es uno de los pocos presidentes en Latinoamérica que causa tantas expectativas, no solamente en Brasil, no en el mundo, por muchas razones. La primera es porque Lula es un estadista, es un demócrata. No, eso no hay que decirle más allá de que uno tenga inclinaciones de izquierda o no, pero las cosas se tienen que reconocer. Además, él es presidente nada más y nada menos de la economía más importante de América Latina. Y eso tampoco hay que olvidarlo. Es realmente un presidente importante en todas partes del mundo. Cuando se habla de Latinoamérica, se habla de Brasil, se habla de México además, pero se habla sobre todo de Brasil, porque es una economía globalizada, una economía que está presente en muchas partes del mundo. Pero bueno, asumió el presidente Lula su tercer mandato y hoy, y yo me imagino que si me pongo en los zapatos del presidente Lula, yo me diría, bueno, el escenario nacional no es el mejor el que voy a encontrar, porque el pueblo tiene muchas expectativas, pero tampoco a nivel internacional. El escenario tampoco es una maravilla, es un escenario en donde cualquiera se puede tropezar y caer. Un escenario, ambos son muy delicados. Pero me gustaría
En primer lugar, porque sé, como tú me comentaste, que estuviste en la, como nosotros la llamamos, en la inauguración, en la asunción del presidente en Brasilia. Cuéntanos cómo fue esa visita de tantos mandatarios. Cuéntanos cómo fue eso. Sí, bueno, es interesante empezar por ahí, por el día de la inauguración. Fue el primer día del año, ¿no? El 1 de enero. Y acá en Brasilia, el clima que se vivió, y hasta hoy, pero claro, muy concentrado en el día de la inauguración, fue un clima único, creo. Yo y las personas con quien hablé, nunca habíamos pasado una situación así. Era como si fuera una conmemoración de Año Nuevo, como estas que se ve de Río de Janeiro, ¿no? De Copacabana, pero por un mandatario que llegaba al poder o que asumía, ¿no? su función como presidente. Era un clima, hubo una serie de conciertos de música con docenas de artistas brasileños de todos estilos, etc. La plaza central, que es la plaza donde están los ministerios en Brasil, ¿no? Que es muy larga, ¿no? Fue convertida en un campo para ese festival. Fue un festival llamado el Festival de la Democracia. Y Lula con su vice, ¿no? Geraldo Alckmin y las primeras damas, pasaron todo el tiempo juntos. Entonces, eso es común, ¿no? Que el presidente y el mandatario en el programa de la Asunción lo comparta con el vicepresidente. Y Lula no quiso hacerlo con Alckmin, claro, con una señal muy clara para enseñar a los brasileños que el Frente Amplio democrático que construyeron los dos y las otras fuerzas alrededor de la campaña iba a gobernar juntos. O sea, era un mensaje muy claro de esa unión, etc. Tanto que el lema del gobierno ahora es unión y reconstrucción, ¿no? Es el lema, mejor diciendo, del gobierno. O sea, el tema de la construcción o de la reconstrucción después del gobierno Bolsonaro y de la unión después de toda desunión, ¿no? Del gobierno Bolsonaro. Entonces, es un mensaje muy claro. Entonces, sí, había un clima de mucha emoción, ¿no? Sí, de conmoción. Quien pudo acompañar por lo menos algunos momentos de los discursos de Lula, pudo verificar que Lula él mismo se emocionó muchas veces, principalmente al comentar el tema de la pobreza en Brasil, el tema de los niños en situación de miseria, claro, por conexión incluso por su propia historia, ¿no? Porque la gente sabe que Lula fue un niño muy pobre, ¿no? Y creo allí que había, además de una empatía del presidente con su pueblo, había también, claro, memorias de su propia historia, ¿no? Entonces, fue un momento muy interesante. Y ayer yo pude estar en un otro momento que fue la asunción de uno de los ministros de Lula, que se llama Alexandre Padilla, que será el ministro, acá se llama ministro de Relaciones Institucionales, que sería un ministro de Gobernación, ¿no? Y que es una posición clave, porque es el ministro que va a hacer todo el diálogo con las fuerzas políticas, ¿no? En el Congreso Nacional y también en los estados. O sea, es una figura clave, que es un político, que es un médico de origen, o sea, un político que tiene es un académico, ¿no? De medicina, y que ya fue ministro en los gobiernos anteriores, ya fue ministro de Dilma Rousseff, ya estuvo con Lula también en su segundo mandato. Entonces, es un tipo muy articulado y con un tránsito muy bueno entre fuerzas políticas opuestas, inclusive fuerzas más conservadoras. Entonces, fue un momento interesante. Su discurso fue un discurso que presentaba, él se presentó como una persona abierta al diálogo con todas las fuerzas políticas. Y es, bueno, es un poco lo que está ahí
puesto para ese momento donde Lula y Alckmin se ponen como figuras para la conversación, ¿no? Entonces, en ese momento, claro que se plantea una reconstrucción del país en términos institucionales y también en términos económicos y sociales. Claro. Una pregunta que tiene que ver con eso último que nos dijiste y con la intención de Lula, y que tiene que ver con cuando él habla de reconstrucción del país. Bolsonaro, ¿cómo deja el país? Él deja las relaciones internacionales un poco trastocadas en todo caso. El vínculo de Brasil con el mundo era, pienso yo, sumamente importante, y con él como que con su política exterior como que disminuyó un poco esa presencia. Pero ¿cómo deja el general el país? Una persona como Bolsonaro, tan complicado, ¿no? Una persona que ni siquiera asistió a la inauguración, es decir, es democracia, eso no era contra él, es democracia. La alternatividad en el poder, esa es la democracia. Sí, bueno, es el hecho de que Bolsonaro no estuviese acá, digamos que es muy coherente con la relación que Bolsonaro tiene con la democracia. Bolsonaro nunca fue un demócrata. Es un ex militar que siempre defendió la dictadura militar en Brasil. Lo curioso es que construyó toda su carrera política en tiempos de democracia, o sea, desde 1990 hasta ser presidente de la República, fue diputado, ¿no?, federal, siempre elegido en elecciones democráticas, ¿no?, y siempre con un discurso antidemocrático. Y cuando llegó a la presidencia, no cambió su discurso, ¿no? Condujo la presidencia siempre animando las fuerzas antidemocráticas y gobernando el país de una manera autoritaria, lo que eliminando, ¿no?, debilitando las instituciones. O sea, abrió todos los días, habría conflictos con alguien o alguna institución de la democracia o del Estado democrático de derecho en Brasil, principalmente con el poder judiciario, o sea, con el poder legal, ¿no?, con el Supremo Tribunal Federal, ¿no?, que es la Suprema Corte de Brasil. Entonces, todo el tiempo forzando los límites de la Constitución y a cada momento destruyendo elementos que estaban ahí planteados desde los años 80. O sea, cuando Brasil salió de la dictadura militar y volvió al régimen democrático. Entonces, Luis, cuando Lula ahora llega de nuevo a su tercer mandato, encuentra un país, como comentabas tú ahí hace poco sobre el escenario nacional e internacional, encuentra un país y una situación doméstica y global muy distintas a la primera vez que llegó a la presidencia. En 2003, Lula encontró un Brasil diferente, un Brasil que quien lo entregó fue Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Casi que fue su alumno, te advierto. Sí, y que le transmitió, ¿no?, el puesto, ¿no? Estaba ahí en la transmisión, ¿no? Cardoso es sin dudas un demócrata, ¿no? Es un intelectual, un académico que también desde muy temprano involucrado con política, en la política nacional, siempre al lado de las fuerzas democráticas. Entonces, aunque uno pueda, bueno, estar más cerca o no de las posiciones de Cardoso, no se duda que es un demócrata. Entonces, era un demócrata que pasaba la presidencia a otro demócrata, en un periodo de normalización de las relaciones económicas en Brasil. Los dos mandatos de Cardoso fueron fundamentales para establecer una seguridad económica
del sistema financiero económico brasileño, que era muy débil y muy vulnerable a los movimientos globales. Entonces, Cardoso entregó a Lula, pasó a Lula un Brasil que estaba muy bien, digamos así, armado para seguir. Y Lula siguió, en términos generales, la política macroeconómica de Cardoso, impuso, trajo sus colores, o sea, la idea de una inversión social más importante, etc. Pero había cosas ya heredadas de Cardoso. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, Lula llega después de un periodo de crisis democrático institucional muy fuerte. No es solamente Bolsonaro, ¿no? Esto empezó, una broma que circula en Brasil ahora es que el año de 2022 no terminaba nunca y era un año que había empezado en 2016. Había empezado en 2016 y no terminaba. Terminó ahora hace 3 días, ¿no? Un año muy largo que empezó, ¿por qué 2016? Por el golpe institucional contra Dilma Rousseff, ¿no? Que fue en agosto de 2016. La llegada de su vice al poder, Michel Temer, que preparó el terreno para una ascensión de una extrema derecha con Bolsonaro. Temer no era de extrema derecha, pero fue todo un periodo de crisis institucional muy fuerte. Entonces Lula llega ahora en ese escenario, un escenario de un Brasil muy dividido, ¿no? en términos ideológicos. Los discursos de Lula fueron siempre ahora, los discursos ahora que hizo el día primero fueron siempre así. Hay que reconciliar las familias, hay que reconciliar el pueblo. ¿Por qué? Porque la verdad es que las familias están divididas por cuestiones ideológicas y ya hace muchos años, ¿no? Entonces, amigos terminaron sus amistades, familiares se pelearon. Y eso todo es una representación de un país que está fracturado en términos de su visión del mundo. Y hay que acordarse, ¿no? El resultado de la segunda vuelta fue el 50.90% a Lula y el 49.10% a Bolsonaro. O sea, mitad, ¿no? Claro, fue claro. Por una cabeza, como dirían nuestros hermanos argentinos, ¿no? Así Fue es. por una cabeza. Y ahí, o por un focino, ¿no? Y la cosa está en estos términos, o sea, es un país fracturado. Entonces, para terminar esa reflexión, en términos económicos y políticos domésticos, el escenario es muy distinto de hace 20 años cuando llegó por primera vez. Y en términos internacionales, también, porque el mundo pasó también por una crisis y sigue pasando por una crisis económica institucional de la democracia. Por ejemplo, la ausencia más sentida acá en las ceremonias del pasado domingo fue de representantes de Italia. No hubo ninguno, ¿no? El gobierno Meloni, que todos sabemos que es un gobierno de acercamiento neofascista, ¿no? No ha enviado ningún representante, siquiera el embajador en Brasilia, ¿no? Fue a la ceremonia para saludar al nuevo gobierno. Y esto es importante porque Italia es un país central en las relaciones con Europa y Brasil, Claro. ¿no? Sabemos la importancia que es. La comunidad de origen italiano en Brasil es enorme, ¿no? Brasil tiene relaciones históricas muy cercanas con Italia, tanto culturales, políticas como económicas. Entonces es una señal, digamos, de esa fractura ideológica. Sí, un detalle, como se dice en Venezuela. Tiago, si nos permites, vamos a una primera pausa y luego regresamos. Me gustaría que habláramos en el próximo segmento acerca de ese escenario que encuentra Lula a nivel interno. A mí me parece que eso es fundamental. Y eso es, yo creo que la expectativa más grande. Fíjate tú que yo soy de los que piensa, tú podrás tener petróleo por donde quiera, tú podrás tener un montón de riquezas, pero si no tienes tú un país a que lleves en la espalda y en buenas condiciones, difícilmente puedes ser un líder valorado en el mundo. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Tiago Rodríguez acerca de la inauguración del tercer mandato del presidente Lula da Silva. Como te decía antes de ir al corte comercial, me quisiera que habláramos de ese escenario interno. Te repito que para mí eso es fundamental porque, fíjate, Venezuela es un país muy rico en petróleo, pero realmente muy rico en petróleo y en otros minerales. Pero si ese petróleo y esos minerales no ha consolidado una sociedad fuerte, una sociedad solo, un país próspero, difícilmente los presidentes, a mi modo de ver, se pueden presentar al mundo como grandes estadistas. Se presentan al mundo como inversiones electorales fracasadas. Para mí eso es importante. ¿Cómo estás viendo tú eso? Las perspectivas, las aspiraciones de la sociedad. Y hay cosas como, por ejemplo, que a mí me impactaron, que le hice mucho seguimiento durante el gobierno del presidente Bolsonaro, que fue el tema de la Amazonia brasileña. Eso es importante. Sí, es sumamente importante. Y las primeras iniciativas de Lula fueron para enseñar a la sociedad brasileña y al mundo que va a ser un gobierno opuesto al gobierno Bolsonaro, ¿no? Entonces, ha agrandado el número de ministerios para recrear algunos que habían sido suprimidos por Bolsonaro, como el Ministerio de Cultura, por ejemplo. Bolsonaro había rebajado el tema de la cultura a una Secretaría de Estado, o sea, sin la importancia ministerial, sin los recursos para los programas culturales que habían sido compartidos durante los gobiernos de PT, incluso después, y creó otros ministerios, como por ejemplo Ministerio de las Mujeres o Ministerio de los Pueblos Indígenas, por ejemplo, con una ministra que es una líder del movimiento indígena en Brasil. Y esto muy importante, ¿no? Ministerio para relaciones, temas de relaciones raciales, ¿no? O sea, a toda una expresión en el ministerio de Lula, además de una presencia de mujeres importantísima, en número de mujeres, en términos de proporción a los hombres, mientras Bolsonaro tenía solamente 2 mujeres en un ministerio de casi 20 hombres, ¿no? Y entonces la distribución por género, racial, temática, que es para acomodar, digamos, las demandas de una sociedad civil organizada que ha apoyado Lula ahora y que ha apoyado Lula antes, y más que eso, una sociedad civil que no se entiende de dónde viene Lula como un personaje político, como líder del Partido de los Trabajadores, no se entiende el Partido de los Trabajadores sin esta historia de movilización de algunos segmentos de la sociedad civil, como mujeres, indígenas, el movimiento afrodescendiente, que fueron, digamos, los elementos clave para entender el nacimiento del Partido de los Trabajadores en comienzos de los años 80, o sea, en el inicio de la apertura política. Eran tiempos todavía de dictadura militar, pero se había un proceso gradativo de apertura, y entonces esto está ahí, digamos, ahora en la fotografía. La fotografía ministerial es una fotografía del gran abanico de fuerzas políticas sociales que apoyan a Lula. Esto es muy importante para entender lo que fue y lo que quiere que sea Lula y su gobierno, pero también, Luis, como habías comentado, el tema de las expectativas. Yo pude escribir un texto, un análisis para El Universal, el periódico de México, que salió pasado ayer, sobre justamente subrayando el tema de las expectativas, ¿no? Nosotros sabemos que grandes expectativas son muy peligrosas porque pueden conllevar con grandes decepciones, ¿no? O sea, hay mucha gente que espera mucho del gobierno Lula en todos los segmentos, ¿no? Y como comentábamos antes del intervalo, claro, en una situación que no es una situación
fácil en términos económicos, políticos, etc. O sea, el país que Lula encuentra ahora es un país más complicado para gobernarse que el país que encontró hace 20 años. Es mucho más complicado que el país que dejó para Dilma Rousseff en 2010. ¿No? Aquel país de 2010 era el país que todo el mundo veía como el Brasil líder mundial, el Brasil globalizado, el Brasil que era el líder del movimiento ambientalista mundial. Hoy Lula está intentando recuperar, pero ahora en el primer día de gobierno, él ha firmado más de 50 decretos, que fue un récord para un primer día de gobierno, ¿no? Y la mayoría de estos documentos fueron para revocar decisiones de Bolsonaro, ¿no? Como por ejemplo el tema de la minería en la floresta, en los bosques tropicales y sobre todo amazónicos, que fueron liberados por Bolsonaro. Bolsonaro liberó todo tipo de minería, ¿no? En sus 4 años de gobierno. Y uno de los primeros actos de Lula ahora, como presidente de nuevo, por tercera vez, fue revocar este tipo de decisión. Y entonces fueron, ahora están llamando eso de revocazo, ¿no? Que es ese movimiento de revocar un montón de decisiones del gobierno Bolsonaro, incluyendo decisiones en el campo ambiental. O sea, la idea de que Brasil vuelva a ser un campeón del tema ambiental en el mundo, y algo que fue reforzado ayer cuando el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, asumió y dijo, bueno, vamos a volver a la diplomacia de Brasil antes de Bolsonaro. O sea, el Brasil que era un líder en temas humanitarios, en temas ambientales, etcétera, etcétera. O sea, el Brasil de 5 o 6 años atrás, ¿no? Perdona que te interrumpa, Tiago, y es lo siguiente. Hay varias cosas dos cosas que me llaman la atención de lo que acabas de decir. Uno, cuando empezaste a hablar de ese 50.90 y el 49.10, ¿no habría peligro de que el presidente gobierne solamente para una parte nada más de la población? Te lo pregunto por la experiencia que hay en América Latina. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo, como te dije, yo le hice mucho seguimiento al tema de la Amazonia por interés personal, en todo caso, en la época de Bolsonaro. Y leí y escuché declaraciones de gente que vivía en algunos lugares de la Amazonia, y había un gran temor a que eso que había iniciado Bolsonaro fuera de alguna manera revocado, porque quedaban sin protección. ¿Es posible eso? ¿Cuáles serían las posibilidades? Sí. Me imagino que habrá una suerte de negociación tanto con mineros, lo cual es bastante complicado, pero también con los habitantes, ¿no? Que se ven amenazados por la depredación, por todas esas cosas que todo el mundo conoce. Sí, hay una cosa que, bueno, primero por el tema de la división del país y si va a gobernar para una parte o para todos. Lula insistió en sus declaraciones ahora, desde la victoria, pero ahora también en la asunción presidencial, que como varios estadistas hacen en muchas partes del mundo, que va a gobernar para todos, que fue elegido para ser presidente de todos los brasileños y brasileras. Bueno, entonces hizo el discurso que se espera de un estadista, ¿no? Que va a gobernar para todos y todas. Esto puede ser más que retórica, porque salió una encuesta el viernes, 2 días antes de la inauguración presidencial, que decía que el 40% de los brasileños
entendían que el gobierno Bolsonaro había sido terrible, ¿no? Terrible. Y otros 20% que había sido regular. Bueno, ¿por qué estoy comentando esto? Porque Bolsonaro alcanzó casi 50% de los votos. Si hay alguna, claro que eso es muy variable en términos estadísticos, etcétera, pero es una comparación muy a grandes rasgos, ¿no? Entonces, no hay mucha precisión científica en esto que estoy comentando, pero solo para dar una idea. Si 50% casi 50% de los electores en segunda vuelta votaron por Bolsonaro, y una encuesta sobre la calidad del gobierno, como fue, salió que 40%, hay una diferencia más o menos ahí, ¿no? 10%, una diferencia. Eso significa más o menos 15 millones de personas, ¿no? 20 millones de personas, que estuvieron ahí, o sea, en ese camino entre el bolsonarista y el tipo que votó por Bolsonaro. Entonces, hay una franja intermedia entre los que votaron por Lula, aquellos que son bolsonaristas convictos, y aquellos que votaron por Bolsonaro por algún rechazo a Lula, ¿no? Pero que no son bolsonaristas, digamos, convictos. Este grupo es un grupo cuya fidelidad puede ser conquistada en términos, por ejemplo, de un incremento en la situación económica de Brasil. Entonces, los primeros 6 meses serán cruciales, porque si hay algún incremento, ¿no? Si la economía queda un poco mejor que está ahora, esto va a generar una ola de aceptación entre esa franja intermedia, que va a agregar a Lula, ¿no?, más gente que su votación. Eso es una reflexión que me parece interesante para pensar, ¿no?, las fidelidades ideológicas. No hay un grupo de bolsonaristas que se consideran por las encuestas recientes y pasadas que está alrededor del 20-25% de los brasileños, que son bolsonaristas en términos de las convicciones morales, de los valores, o sea, es el núcleo duro del bolsonarismo, ¿no? Es mucha gente, 25% de la población, un cuarto de la población, pero no es la mayoría. Entonces, muchos analistas se preguntan si es una novedad en la historia política de Brasil, o si la novedad, entre comillas, es solamente que este cuarto de la población brasileña ahora tiene un nombre: bolsonarista. ¿Por qué? Porque puede ser que ese grupo más radical en términos conservadores, más radical en términos políticos, en términos de derechas, siempre haya existido, pero de una manera más fraccionada, menos organizada, o sea, sin un líder, porque la extrema derecha de Brasil nunca tuvo un líder único, ¿no? Nunca fue organizada alrededor de una agenda política masiva, porque la única experiencia más hacia las derechas extremadas en Brasil fue en tiempos de la dictadura de Getúlio Vargas en los años 30, y Vargas, que era un dictador, un populista, pero que bailaba conforme la canción que tocaba, ¿no? Combatió tanto el comunismo en Brasil como el fascismo en Brasil, ¿no? Entonces, el movimiento fascista brasileño, que se llamaba el integralismo, que era la versión brasileña del fascismo italiano, fue un movimiento de masas en Brasil, un movimiento muy fuerte, pero fue destrozado por Vargas, porque Vargas no quería ninguna competición hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Y después, la dictadura militar, a partir de los 60, fue de extrema derecha, pero no construyó un movimiento de masas
alrededor de un discurso unitario, ¿no? Entonces, Bolsonaro quizás haya sido el tipo elegido para ser la proyección, ¿no? La personificación de estas fuerzas de ultraderecha, que ahora también están huérfanas. Luis, esto es importante porque Bolsonaro no estaba acá para hacer la transmisión de la presidencia, pero se escapó 2 días antes hacia Orlando, en Sí, Florida, sí. ¿no? Donde está comiendo pollos fritos, ¿no? Es así, la foto que salió en la prensa, Sí, comiendo en una cadena de restaurantes ya la vi. tipo Kentucky Fried Chicken, ¿no? Entonces, se escapó y dejó acá un grupo de personas muy grande en Brasil, que estaba desde octubre pasado, las elecciones, protestando, no aceptando el resultado electoral, Los dejó en solos. campamentos frente, no, es una cosa loca, Sí, ¿no? Y que no aceptaban. Sí, los Y dejó solos. ese grupo está huérfano. Así es. Si nos permite, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el profesor Tiago Rodríguez acerca de la inauguración de Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. En Diálogo Internacional estamos conversando con el doctor Tiago Rodríguez acerca de la inauguración de Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil. Tiago, estamos entrando ya en la última parte del programa con este último segmento. Quisiéramos que habláramos de Brasil y el mundo. Quisiéramos que habláramos sobre la política exterior que va a desarrollar el presidente Lula a partir de ahora, siendo que, como te dije al principio, quedó ese sabor de que Bolsonaro no entendió. Es decir, lo que se necesita son demócratas para manejar el tema de las relaciones internacionales. No es fácil. Y sobre todo en momentos en que todo se ha trastocado. La guerra, por ejemplo, de la invasión de Rusia a Ucrania ha trastocado todo, absolutamente todo, pero Brasil tiene un grado de afectación bastante grande por el tema de los fertilizantes que importa de esa zona. Y no solamente Brasil, hay países como en el caso de Ecuador, que un poco más del 30% de sus exportaciones van a Ucrania y que se vieron paralizadas, y son exportaciones de frutas. Y así sucesivamente. Estamos, como dijimos al principio, desde el año pasado, desde principios de 2022, estamos complicadísimos, pero venimos de arrastre con una pandemia que nos aturdió completamente y que nos llevó a guardarnos en la casa por un año. Yo nunca lo había pasado estar tanto tiempo metido en la casa, pero bueno, había que salvarse de alguna manera. ¿Cómo estás viendo tú todo esto, Tiago? Sí, bueno, la primera cosa para entender el tema de la política exterior de Brasil ahora es, la palabra es recuperación, o sea, se va a retroceder en el tema, retroceder para avanzar, ¿no? Retroceder hacia qué? Hacia la línea tradicional de la diplomacia brasileña, de la diplomacia sobre todo desde la Constitución Democrática de 1988, que estableció los puntos centrales para la política exterior, para la política internacional de Brasil, que son el respeto al multilateralismo, el tema de los derechos humanos, el tema de la democracia y el tema de la integración latinoamericana. Estos son puntos clave que están en la Constitución, o sea, son obligaciones constitucionales de los gobiernos brasileños. Bolsonaro no ha respetado ninguno. Entonces, fue en términos constitucionales, ¿no?, una política exterior, la de Bolsonaro, que ha buscado cambiar totalmente, ¿no?, el eje fundamental de la diplomacia brasileña, de la política exterior brasileña,
Entonces, fue una forma de ruptura con una tradición. O sea, si es una tradición de Estado y no de gobierno. O sea, ¿no? Para que los oyentes, las oyentes nos entiendan bien. Cuando se dice que es de Estado, es porque está ligada a una concepción, a una visión que el Estado tiene, el Brasil como Estado, cualquier Estado, de su lugar en el mundo y de las cosas que son importantes, fundamentales para el país en su historia, siempre, temas constantes. Los gobiernos, claro, pasan, son gobiernos de turno, interpretan a estas ideas clave y, bueno, dan más peso a una cosa, a otra, subrayan un tema o menos que otro, pero no cambian, digamos, el tema, el marco general. El marco sigue. Hay una interpretación del marco, pero el marco no se cambia. Lo que Bolsonaro intentó hacer, y lo hizo, la verdad, y con impactos brutales para la sociedad y la economía brasileña, y el lugar de Brasil en el mundo, fue intentar cambiar el marco. O sea, de la integración a estar aislado. De la autonomía a una especie de alineamiento subserviente hacia los Estados Unidos de Trump. No a los Estados Unidos en general, a los Estados Unidos de Trump, ¿no? Porque ahora, después que Trump fue derrotado, no tenía buenas relaciones con Biden. O sea, era un tipo especial de Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, ¿no? Después, terminó todos los esfuerzos para la integración nacional, latinoamericana. Todo lo que había avanzado desde los 90 quedó paralizado o regredido. Derechos humanos, para nada, ¿no? Para nada, o sea, para adentro o para afuera. Entonces, democracia, mucho menos. Habíamos comentado todo el tema, ¿no?, de desafiar los elementos del Estado de Derecho. Entonces, Bolsonaro empezó a intentar hacer una posición como si fuera el chico malo, ¿no?, de un salón donde los valores universales, como respeto a los derechos humanos, respeto a la biodiversidad, etcétera, fueron considerados por su Cancillería como valores globalistas, valores de una especie de conspiración global, financiera y comunista contra los intereses soberanos de Brasil. Entonces, fue una política que dejó Brasil fuera de todas las posiciones destacadas que había obtenido desde los 80. Insisto en esto, porque no es algo que fue una exclusividad de los gobiernos Lula. Ya son cosas que venían desde los 80, finales de los 80, 90, etcétera, que son esos temas, integración, bla, 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 todo esto, ¿no? Entonces ahora lo que está ahí, lo que se plantea es recuperar este camino que había sido dejado, ¿no? Recuperar este camino. Entonces, acá, en el día de la inauguración, Lula recibió más de 120 representantes diplomáticos, muchos jefes de Estado, ¿no?, de todos lados, muchos africanos, todos los latinoamericanos casi, aquí América del Sur, todos vinieron, ¿no?, para estar acá presentes en la inauguración, para saludar al nuevo gobierno, ¿no? El día de ayer fue todo tomado por reuniones bilaterales con todos, así, más de 30 reuniones bilaterales, ¿no?, con las delegaciones que aquí estaban, y digamos, una forma de señalar que Brasil estaba de nuevo en el mundo, ¿no?, porque ese Brasil de los últimos 4 años estuvo fuera. Sí. No estuvo fuera del mundo. Entonces, Luis, creo que replantear un lugar de Brasil en las relaciones internacionales como líder en temas humanitarios, ambientales, en los humanitarios el tema de combate al hambre, por ejemplo, de la miseria, y el Brasil como exportador no solamente de commodities,
pero también es exportador de tecnologías sociales, o sea, de conocimiento hacia programas sociales. Es una forma de integración en la economía global de la era del conocimiento, que no es solamente la producción de cosas, pero la producción de conocimiento, de tecnologías, que fue algo muy desarrollado en los últimos 20 años y que fue dejado de lado, al lado del camino, por el gobierno Bolsonaro. Y creo que ahora la intención es reanudar de donde se había parado en el gobierno Temer. Sí, efectivamente es así. Yo siempre tuve la percepción que el camino, vamos a ser directo y tengo suficiente confianza para decirlo. Hay una diferencia entre un estadista y un aprendiz A. Y esa es la diferencia entre el presidente Lula y el expresidente Bolsonaro. Es decir, Lula comprendió su momento, 2 gobiernos, y comprendió dónde estaba y lo que significaba Brasil. Y el presidente Bolsonaro, pues, pensó de una manera totalmente distinta y en vez de hacer las cosas como debieron haber hecho, y no las hizo. Es decir, creo que la continuidad siempre es importante. No de todo, pero sí de las cosas buenas que se pueden hacer un país. Tiago, oye, te agradezco mucho ese tiempo que me has dedicado, pero de todas formas, antes de que nos vayamos, yo quisiera que tú, ¿cuáles son las expectativas de Tiago? Bueno, yo creo que yo en particular tengo un conjunto de expectativas en temas de educación y cultura. La producción, el apoyo a la producción científica y a la enseñanza, ¿no? Así, en todos los niveles, más principalmente, pero a nivel universitario, de investigación de punta, fue prácticamente abandonada. La inversión fue abandonada en el gobierno Bolsonaro. Entonces, yo, como muchos que son académicos, que están en la producción científica, tenemos una demanda reprimida muy fuerte por el apoyo, ¿no? a la investigación. Por ejemplo, cosas básicas, las estructuras de los edificios están... No, la situación es terrible. Los salarios de los profesores, investigadores y estudiantes con becas está totalmente, ¿no? Superado por la inflación ya hace mucho. Entonces hay una expectativa muy grande en ese departamento que yo comparto. Una otra tiene que ver con los temas justamente que hablábamos de relaciones internacionales y de defensa, sobre todo las relaciones civiles militares, que como tú sabes bien, es un punto sumamente delicado en la historia de nuestros países todos. Compartimos estos problemas, algunos más complicados que otros, pero es un problema latinoamericano y en Brasil es fundamental y ahí ya viene con una punta de crítica. La transición hacia el nuevo gobierno Lula no ha señalado la intención de cambiar mucho el tema del rol de los militares y digamos, su fuerza como agentes políticos y no como agentes del Estado hacia la defensa nacional, ¿no? Entonces, ese momento no está, hasta el momento no se señala nada de una reforma importante en las relaciones cívico-militares. Yo creo que eso será un punto muy débil del gobierno Lula, que seguirá, ¿no? Y que Lula no me parece estar interesado en tocar en este tema por los espinos que tiene, y va a dejar eso ahí, para como una herencia no trabajada, una herencia no enfrentada, para que pueda, digamos, cambiar las cosas que quiere cambiar en términos sociales, económicos, etc. Va a ser una concesión hacia los militares, a los más conservadores, que no va a
intentar cambiar nada o muy poco en el tema de las relaciones cívico-militares. Y ahí creo que es una caja de Pandora, que es una herencia muy complicada, que no se toca y que va a seguir ahí como una caja negra, ¿no? Que siempre de tiempos en tiempos explota siempre para perjudicar la democracia en Brasil. Pero creo que ahora está como temporalmente pacificada, pero nada arreglada, ¿no? No está resuelta la situación, está simplemente pacificada por un tiempo. Y es así, y después volverá. Y no sé cuándo, ¿no? Lula deja ahí una cosa, una bomba de efecto retardado para nosotros que vamos a seguir aquí en Brasil en los años que vienen, esperamos, ¿no? Para arreglar esto en un otro momento. Entonces son las expectativas más o menos que tengo para este comienzo de una otra era, que esperamos que sea más justa, ¿no? y más próspera para el pueblo brasileño. Así es. Bueno, Tiago, te agradezco mucho el tiempo que me has dedicado en este programa. Muchas gracias. Te deseo lo mejor durante el año 2023, este año que apenas está comenzando. Y bueno, mucha suerte a Brasil y que trabaje, la sociedad tiene que trabajar hacia un horizonte, hacia el norte. Un fuerte abrazo. Sí. Gracias a ti y a todos aquí que trabajan contigo. Un fuerte abrazo, que tengan un año excelente. Y es siempre un gusto, Luis, estar acá con ustedes. Entonces, siempre que pueda, es un placer. Así es. Te llamaré. Sí, por favor. Gracias, pues. Muchas gracias a todos. Visiónradio.net transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad